Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola a todos los amigos de País Lobo. Estamos hoy en un nuevo Política Podcast. Esta vez nos acompañan Juan Carlos Claret y Pamela Bertín. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y compartir con ustedes. Muy bien, Rocío y Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar nuevamente aquí en la palestra hablando un poco de política de nuestra zona y del país. Así que estamos contentos. Muchas gracias por la invitación. Excelente, chiquillos. Qué rico que se animaron. Oye, hay cosas que están pasando muchísimas. Ha sido vertiginoso, encuentro yo, la información, pero hay algo que estamos ya al borde de terminar y es la Convención Constituyente. Y para la conversación de hoy me gustaría preguntarles, tanto a Juan Carlos como a Pamela, ¿cómo han sentido que va el proceso? ¿Cómo están las expectativas que vienen cuando votaron inicialmente el plebiscito? Y ahora, ¿cómo ven que cómo ha sido el trabajo que ha tenido la Constituyente? Juan Carlos. Mira, yo creo que es importante comenzar dando una explicación, y es que, claro, yo comencé muy entusiasta con el proceso a tal punto que de hecho fui candidato a la convención y he seguido de cerca el proceso, pero no quedé. Entonces, el comentario que quiero hacer no es de picado, digamos, sino como un observador que ha seguido fielmente el proceso. Y el proceso ha ido de más a menos. Comenzó con un entusiasmo en que todos creíamos que la convención iba a ser un hervidero de ideas, y lo cierto es que incluso antes que los convencionales asumieran, ya comenzaron a dar señales de que eso no iba a ser así. Por ejemplo, con los constituyentes acá del Distrito 25, que es la zona desde San Pablo hasta Los Muermos, los constituyentes, una vez electos, lo que hicieron fue sumarse a las candidaturas de los gobernadores regionales. Es decir, el mes de mayo del año pasado, el mes de junio, hasta antes de la instalación, fue un tiempo para los constituyentes de acá perdido. Y eso se nota, todos lo vimos, porque fue un costo alto en la medida de que el tiempo que perdieron dedicándose a hacer campaña, devolviendo los favores políticos a los partidos que los llevaron dentro de las listas, lo cierto es que perdieron tiempo valioso que después se desperdició haciendo el reglamento. El reglamento, ¿cuánto demoró? 6 meses, la mitad del proceso. Y eso hoy día la comunidad también lo resiente, porque en vez de estar pasando los primeros 6 meses discutiendo ideas, se dedicaron a discutir temas que son importantes, pero que no son trascendentes para la vida política del país. Y en ese sentido, cuando se le suman episodios como lo de Rojas Vade, el tipo de la ducha que conocimos recientemente y otros tantos episodios, la gente genuinamente comienza, digamos, a desesperanzarse del proceso. Pero, y con esto ya concluyo, no es solamente un problema de forma lo que ha desincentivado el interés en el proceso, sino que también un tema de fondo, y con esto lo dejo planteado. O sea, la convención que se está redactando, que ya lleva 317 artículos, creo yo que es una convención adecuada para el Chile del siglo XX, pero tengo serias dudas si es que el texto que se está redactando, que lleva 317 artículos, es un texto constitucional que nos permita desplegar a Chile hacia el siglo XXI. ¿Pame? Sí, mira, a mí me pasa algo quizás muy parecido a Juan Carlos. La verdad es que yo fui una de las primeras que estuvo ahí de alguna forma potenciando el tema de la prueba, llamando a gente a que se sumara, ¿cierto?, a esta propuesta. De alguna forma, y yo lo dije siempre y lo sigo manteniendo, que la verdad es que yo quería sin duda una nueva constitución que sea nacida en democracia, ¿ya? Y esa era mi visión y mi fin, ¿cierto?, para poder llegar a establecer un documento que sea válido, que haya sido trabajado por todos. Y la verdad es que, bueno, hoy día nos damos cuenta efectivamente que las cosas no están muy bien, ¿cierto? Yo quiero una constitución efectivamente, una mejor y no una peor de la que había antes, ¿ya? Partiendo de esa base. Y yo creo que en esto tenemos mucha responsabilidad los que estamos en partidos políticos, Rocío, ¿ya? Yo siento que en aquella oportunidad, cuando se eligieron los constituyentes, ¿cierto?, cuando fueron las elecciones, no solamente se eligieron constituyentes, sino que también fueron alcaldes, ¿cierto?, concejales, gobernadores, ¿cierto? Y yo creo que los partidos políticos se enfocaron muchísimo en poder sacar estos cargos, ¿cierto? Y quizás desvirtuamos un poco sobre las personas que iban a estar representando para la constituyente. Sin duda, yo creo que a lo mejor necesitamos, y
y de hecho creo que efectivamente las personas que deben estar ahí son personas que a lo mejor tienen mayores conocimientos respecto a leyes, ya a normativas, una base, ¿cierto? Desde donde se pueda trabajar. Y claramente no nos preocupamos de eso, ¿cierto? Creo que fueron las últimas, ¿cierto?, personas de las cuales los partidos políticos se preocuparon para poder poner ahí, ¿ya? Y en ese sentido, las campañas fueron dirigidas ciertamente y 100% a lo que fueron las alcaldías y las gobernaciones regionales, ¿ya? Y no Oye, olvidemos Pame, de esto, quiero ser porque ahí era un lo más poquito importante de ácida. lo que nos tenemos que preocupar. Pame, quiero ser un poquito ácida quizás A ver. en mi comentario, porque creo que decir los partidos políticos no se preocuparon de esto, o sea, yo no sé si algunos saben, pero yo sí estoy en Evópoli, y la verdad es que para nosotros, los que iban a la constituyente, fue muy, muy importante. De hecho, al contrario, privilegiamos mucho más los candidatos que iban a la constituyente, pero lamentablemente ellos no quedaron. Así que fuimos muy poquitos los que íbamos, pero con el ánimo efectivo de tratar de conversar y de hacer esta lluvia de ideas que decía Juan Carlos inicialmente. O sea, yo creo que ahí no todos los partidos políticos, pero sí. Y aquí quiero sumar el dato, que coinciden ustedes dos un poco con lo que estaba saliendo en Panel Ciudadano, donde hablan de las expectativas que existen de la nueva constituyente, de la nueva constitución, donde dice, con la información que tiene hasta el momento, ¿cree que la constitución que se está redactando va a unir o a separar a los chilenos? Y el 57% de las personas que contestaron esta encuesta efectivamente dice que los va a separar. ¿Creen eso ustedes también? Mira, a propósito de lo que decía Pamela al comienzo, yo lo tomo con beneficio de inventario, es decir, tengo mis dudas sobre la afirmación respecto a la composición y el interés de los partidos, y eso lo voy a enlazar con tu pregunta, Rocío, por una razón bien sencilla, porque los constituyentes que hoy día están en el ex Congreso Nacional es lo que la ciudadanía eligió. O sea, uno podría decir un sistema electoral que tal vez favorece más a los que iban en lista y cosas por el estilo, pero la ciudadanía, en vez de elegir a los ciudadanos, digamos, que reunían características que hoy día dicen que la convención no tiene, se inclinaron por criterios de representatividad territorial. Y eso yo creo que es ineludible, digamos. O sea, la convención que tenemos es la convención que se eligió, indistintamente cuál era el sistema electoral, los escaños reservados. Porque Mario Vargas, por ejemplo, no fue elegido por arrastre, sino que la ciudadanía votó en gran cantidad por Mario Vargas, es decir, quiere decir por Harry Jürgensen, por ejemplo. Entonces, no es que hayan llegado, digamos, ahí porque la ola los votó, sino que es porque la ciudadanía en masa votó por ellos. Entonces, hay un elemento bien importante ahí que creo que por eso, al comienzo había una idea de que la convención sea un hervidero de ideas, pero con el tiempo se han ido notando estos vacíos que por una parte son de forma, pero por otra parte igual son de fondo. Sí, Juan Carlos, te perdimos un poquito, pero la idea era, imagino yo, que lo que estabas diciendo era que efectivamente las personas que escogieron fue la gente. De hecho, la mayoría de los que salió fueron independientes. Ahora, el tema está ahí en que al 17 de abril se hace esta misma encuesta ciudadana y dice el 36%, solo el 36% elegiría el mismo constituyente por el que votó al principio. O sea, hay un sentimiento de traición, digamos. Pame. Sí, no, yo quería defender un poquito mi postura de lo que dije en un principio, porque tiene relación también con el tema de las campañas. Por eso es que soy tan enfática en esto. Las campañas, es por lo que yo vi, ¿cierto? Yo creo que fueron más enfocadas a los candidatos para alcaldes, ¿cierto? Concejales y gobernadores, ¿ya? Porque yo lo vi, efectivamente. Las campañas para constituyentes siempre fueron como lo último, lo que quedaba de lado, o las platas, ¿cierto? Tema publicidad, etcétera. Siempre fue mayor para el resto de los candidatos que para los constituyentes. Y otra cosa también tenía que ver con lo que también dije, ¿cierto? Con quienes postulaban a través de esto. Efectivamente, Rocío, yo coincido ciertamente y 100% en el caso de Evópoli, ustedes, ¿cierto? Yo conozco a todas las personas que estaban ahí y creo que eran excelentes candidatos para estar ahí, ¿ya? Y hubieron de mi partido y de otros partidos también gente que también quedó abajo, ¿ya? Pero también creo que las ganas y la fuerza no se les puso no se puso de forma suficiente, ¿cierto? Y con tanta fuerza, nuevamente lo digo, como para las candidaturas de alcaldes y gobernadores y concejales, ¿ya? Yo creo que eso fue así y fue en todas partes. Creo que es lo que yo vi. No estoy tan de acuerdo
no estoy tan de acuerdo en el caso puntual de Opoli, porque sí estaban bastantes candidaturas, en otras candidaturas a lo largo de los años, y sabes que esta candidatura había tenido más movimiento, más apoyo económico de lo que habían tenido cualquier otra. No sé los otros partidos grandes, sé que a nivel de Renovación Nacional, don Harry Jürgensen fue el que más platas por Renovación Nacional obtuvo, era como el que más tenía en general de todos los que fueron por Renovación Nacional, pero no estoy segura con respecto a los alcaldes y concejales. Pero, ahí sí me quedo totalmente... Sí, pero en el caso de Harry, Harry es una persona conocida, ¿cierto? Que no necesita mayores recursos, ¿cierto? Para poder hacer una campaña. Ya estoy hablando de la gente que se postuló como constituyente que no eran conocidos, ya mucha gente, para empezar, en la ciudad no sabía lo que era un constituyente, ya no había información, no sabían de qué. Oye, nosotros donde yo trabajo, hicimos varios conversatorios, ya donde estuvo Juan Carlos, ¿cierto? Juan Carlos estuvo en uno de los conversatorios y muchos candidatos no llegaron. Y no llegaron a ninguno de los días que nosotros solicitamos. La gente no se informó, no sé, yo siento que había un poco de primero, desinformación, segundo, de que muchos de los candidatos ciertamente se privilegiaron otras candidaturas y las ganas y las fuerzas cuando uno hace una campaña, ¿cierto?, política, siento que no fue tan fuerte para los constituyentes, por lo menos en las candidaturas de los partidos políticos, hablando de algunos, no de todos, ¿cierto?, que fue lo que yo observé. Oye, Juan Carlos, ¿y qué viste tú? Porque tú venías del mundo independiente, ¿y cómo se organizaron ustedes más por ese lado? Mira, si tú sumas la votación de todos los independientes, sumábamos 32.000 votos, que son 1.000 votos más de lo que recibió Chile Vamos. Recordemos que aquí Chile Vamos sacó dos constituyentes, 2 de 3. Y claro, si hubiésemos ido en una lista única, probablemente los 2 constituyentes de los 3 hubiesen sido independientes. ¿Qué es lo que nos faltó ahí? Articulación. De hecho, se hicieron intentos para ir en una lista única, pero el gran problema, aparte de la lista del pueblo, ya voy a explicar eso, fue la constante sospecha. Estábamos en un contexto de mucha conspiración, de mucha sospecha entre nosotros, entonces como, oye, pero es que yo a ti te he visto pocas veces y tú estudiaste en tal parte, por lo tanto yo creo que tú eres un infiltrado acá, tú no eres de nosotros. Eso, ese era el tenor. De hecho, para quienes participamos en esa reunión era digamos, escalofriante lo que estábamos escuchando. Y lo que ocurrió es que particularmente la lista del pueblo siempre era el punto de choque, digamos, cuando se quería llegar a acuerdo. Y 24 horas antes de que se formalizara la inscripción de las listas, se bajaron de esta mesa, digamos, común y aparecieron con pancartas, aparecieron creando su propia lista. Es decir, la lista del pueblo trató de retrasar que los independientes fuéramos en una lista y momentos antes de la inscripción se bajan, desaparecen de esta instancia, aparecen con su lista armadas, con toda la publicidad ya lista. O sea, hubo un trabajo paralelo, digamos, de articulación mientras evitaban que se llegara a acuerdo por otras partes. Entonces, yo la lista del pueblo, incluso antes del caso del Pelado Bade, yo la miraba siempre con sospecha porque notaba ahí que había un interés, digamos, más de proselitismo que de concitar acuerdos. Y eso yo creo que particularmente acá en el distrito pasó. Tremendo, tremendo lo que dice Juan Carlos, porque al final ustedes lo vivieron dentro del proceso inicial y después quedó todo descubierto y cómo la lista del pueblo rápidamente se fue desmembrando también. Sí. Ya no existe. Y fueron saliendo al punto que ya ahora ni existe la lista del pueblo, sino que existen por lo menos 2 cosas distintas dentro de la constituyente, 2 articulaciones diferentes. Claro. Sí. Así que, pero eso, digamos, se viene articulando desde antes. Lo que el desplome de la lista del pueblo es el resultado, creo yo, inevitable de haber llevado las cosas como lo llevaron. Porque bueno, ustedes saben, yo iba por el grupo de independientes no neutrales y Claro. hubo, digamos, amenazas de muerte por parte de la lista del pueblo a candidatos de independientes no neutrales, tanto en Rancagua como en Santiago. De hecho, se presentaron las denuncias en su momento. Entonces, hubo una situación, digamos, de matonaje político no es que sea importante, sino que bien grave. Y en ese sentido, eso se explica, o mejor dicho, se permitió que ocurriera, porque había un contexto, recordemos, hacia el año pasado, en el que el nivel de sospecha a nivel ciudadano de salir rápido de la crisis y de personas que decían que eran los legítimos representantes del pueblo, se les dio como chip libre para decir y hacer lo que querían. Exactamente.
Y eso nos lleva a donde estamos ahora. Exactamente, mira, yo siento, Rocío, que de alguna forma hubieron ciertos grupos, que es lo que indica Juan Carlos, que avanzaron con 5, 6, 7 pasos más adelante que todo lo que era un poco lo tradicional que se había hecho siempre. Porque además, ahora estoy hablando por mi sector y todo lo que era la ex nueva mayoría, la ex concertación, ¿cierto? Estábamos acostumbrados a un ritmo que todas las cosas se hacían siempre de la misma forma, ¿ya? Y de un rato a esta parte, ¿cierto? Nos damos cuenta que las cosas no son iguales, ¿cierto? Los tiempos no son iguales y la gente no es igual hoy día. Hoy día se está trabajando de otra manera, la gente está pensando de otra forma, ¿cierto? Y los grupos que a lo mejor quieren salir de alguna forma, quizás liderando ciertos procesos, lo hicieron y lo hicieron de forma más rápida y pensando distinto. Entonces, hoy día, y ahí ligo un poco la pregunta que tú hiciste, Rocío, respecto a si la gente va a estar un poco conforme o desconforme, ¿cierto?, con lo que hoy día va a salir de la Constitución. Yo coincido con esa encuesta. Yo creo que efectivamente hoy día, bueno, entiendo que eran cerca de 140 y tantas indicaciones, vamos en más de 300, ¿cierto? No identifican a las personas que están en la calle, que de alguna forma votaron por el apruebo, ¿cierto? Porque hoy día hay cosas que son demasiado, diría, no sé, particulares, ¿cierto? No sé, hablando un poco de la bandera hace algún tiempo, ¿cierto? Que quizás son, no sé, cosas más que se pueden ver en otros momentos, ¿cierto? Pero hoy día hay cosas estructurales de las cuales tenemos que preocuparnos, ¿cierto? Y de las que pensamos que además nuestros constituyentes iban a trabajar, ¿ya? Y nos damos cuenta que eso hoy día no es así, que se están viendo ciertos grupos beneficiados con diferentes indicaciones para cada tipo de grupo, y eso no puede ser así. Yo creo efectivamente que, no sé, tiene que pasar algo muy distinto para que la Constitución sea aprobada finalmente cuando tengamos que ir a votar, porque como está hoy día, yo lo veo muy difícil de que sea aprobada. Es que a propósito, Juan Carlos, Rocío, a propósito de lo que dice Pamela, es que yo concuerdo con ella porque hay una sensación de frustración de expectativas, pero la pregunta que me hago es ¿cuáles eran las expectativas respecto al proceso? Yo creo que eso nunca estuvo claro. ¿En qué sentido? Sí. De que de un tiempo a esta parte, como sociedad nos hemos, no sé si acostumbrado, pero hay un consenso en las cosas, en las cosas que no queremos. O sea, no queremos esto, no queremos esto otro, tenemos claridad de eso. Pero sí, sobre qué cosas queremos para evitar que las cosas que no queremos ocurran, yo creo que ahí tenemos problemas. ¿Por qué? Porque la gente dice, no queremos que las leyes duerman tanto en el Congreso. Entonces dicen ya, entonces hagamos un Congreso más expedito, indistintamente si es la respuesta o no al problema. Digamos, dice, la Convención nos propone, esto se soluciona con una Cámara, con un Congreso unicameral, con una sola Cámara. Y después la ciudadanía dice, no estoy tan de acuerdo con la eliminación del Senado. Y el tema es que, claro, se frustra la expectativa porque dicen los constituyentes están empezando a discutir sobre el sistema político y el sistema político pareciera no influir en el diario vivir de la ciudadanía. Entonces uno dice, claro, si lo que motivó el estallido social, que es la madre del proceso constituyente, es precisamente el descontento porque la política fue incapaz de solucionar los problemas del diario vivir, lo cierto es que la constituyente tiene que tomar carta en el asunto respecto al diseño de las instituciones, porque son las instituciones lo que materializan una respuesta colectiva a los problemas públicos, a los problemas que nos afectan a todos. Entonces, claro, como tal vez hacia el proceso de campaña de la constituyente y hasta los primeros días de instalación de la convención, no teníamos tan claro en qué medida una reforma constitucional va a mejorar nuestras pensiones, va a detener la inflación, sí, va a detener todos los problemas que teníamos y que seguimos teniendo. Creo que se frustran las expectativas porque vemos que la convención está diseñando un sistema político que no queda tan claro cómo se traduce o cómo aterriza en nuestro diario vivir. Yo creo que la respuesta es clara, sí, influye, pero el proceso pedagógico de explicar es larguísimo y eso finalmente termina agobiando también a la ciudadanía. Oye, Juan Carlos, pero no es solamente el proceso pedagógico de explicarle cómo te influye, sino también de que todas las instituciones están siendo cuestionadas y de que se está intentando como hacer un país de nuevo. En vez de mejorar lo que hay, estás empezando con cosas que no sabes cuáles van a ser las complicaciones que van a tener para adelante. Pero es que, ¿sabes que eso también influye, Rocío? Porque también la información, bueno, es que esto yo creo que comenzó mal también desde un principio, como dije yo anteriormente.
claramente la información de, primero, para qué votamos para constituyentes, ¿cierto? No estaba clara. La gente no sabía qué hacía un constituyente, la gente no sabía por qué estaba votando por un constituyente. Sabían de la Constitución, ¿cierto? Algo así, pero nadie sabía lo que era una Constitución tampoco, ¿ya? Y hoy día, cuando tenemos indicaciones, ¿cierto? Que ya llevamos como 300, yo te diría que el 80% de la población no sabe cuáles son, ¿ya? Porque tampoco la información y la construcción de estas indicaciones tampoco, por lo menos, y lo digo, y soy muy responsable de lo que voy a decir, por mi parte, no tuvimos acceso a un diálogo, ¿ya? Ni por mi pega, ni por las entidades sociales donde yo estoy, ni por temas particulares, ¿cierto? Absolutamente nada, no tuvimos opción de discusión ni siquiera, ni de una, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a saber de qué se trata y qué es lo que se está hablando? ¿Ya? Lo otro que yo quería indicar era que la instalación, Juan Carlos lo dijo, yo creo que el proceso de instalación, ¿cierto?, fue pésimo, ¿ya? Pero también fue pésimo porque también aquí yo creo que hay responsabilidades, ¿ya? Yo creo que el Estado de Chile, independiente del gobierno, ¿cierto?, el Estado de Chile tenía que haberse preocupado que este proceso de instalación fuese como corresponde, ¿ya? Hoy día los senadores, los diputados, ¿cierto?, cuando son elegidos llegan, se instalan y punto, porque ya está hecho, ¿ya? Esta gente tuvo que hacerlo todo, tuvo que empezar de cero, ¿ya? Y yo vi desde afuera, ¿cierto?, que no tuvieron el apoyo suficiente en muchas cosas que eran casi básicas, casi de alguna forma, no sé, casi caseras, ¿cierto? Y que muchas veces, como además no tenían manejo comunicacional, ¿cierto? La noticia salía más que nada de que porque estaban comiendo en la calle, sentados en el piso, ¿cierto? Más que lo que ellos estaban tratando de conversar, tratar de armar, ¿cierto? En temas de trabajo propio de la Constitución. Pame, es que justamente ese es el punto. Como todas las otras instituciones de la sociedad ya están armadas y ya tienen estructura y tienen fundamento, pueden empezar a trabajar sobre esa misma base. El hecho de querer hacer estructuras nuevas o de eliminarlas completamente, como está pasando en el caso del Senado y de la Cámara de las Regiones, vamos a encontrarnos frente exactamente a lo mismo. Entonces, es ahí donde a lo mejor yo creo que por tratar de salvar la situación de una eventual guerra civil, que era lo que estábamos viendo en octubre, se trató rápidamente de ir a una solución que era como la varita mágica, que muchos decían no existe la varita mágica y al día siguiente vamos a estar bien, pero que la Constitución y este proceso iba a permitir esas instancias de reflexión. Yo creo que muchos, a pesar de que yo voté rechazo, estuve en la duda a último minuto si votar apruebo, porque sí sentía que era el momento de sentarnos y reflexionar sobre cuál es el Chile que queríamos. Y aquí me junto mucho con lo que dice Juan Carlos, porque Juan Carlos me dice, hay un grupo que venía, y aquí se generan mucha desconfianza también durante todo el proceso, y yo creo que cuando dice que esta Constitución nos está separando más de lo que nos está uniendo, es terrible, porque heridas que pensamos que teníamos resueltas, se hicieron más profundas todavía. ¿Y cómo volvemos desde ese proceso de separación, de un proceso reflexivo que no pasó? Porque al final hubo muchos que venían con sus banderas y lograron instalar su bandera y yo te ayudo a que tú pongas la tuya, pero esta cuestión quedó totalmente desarticulada hasta ahora. ¿No lo ves un poco así también, Juan Carlos? Sí, mira, de hecho estaba pensando mientras la escuchaba, porque ya, claro, era la oportunidad para pensar un nuevo Chile y ver cuáles eran nuestros problemas, dónde nos apretaba el zapato y ver cómo solucionarlo. Pero la pregunta ahí es, claro, hoy día se dice es que están cambiando todo el país, pero claro, o sea, de pasar de un Estado subsidiario a pasar a un Estado social y democrático de derecho, eso ya no es un cambio que uno podría decir es cambiarlo todo, que claro, tiene una consecuencia práctica en la lógica de cómo funciona el Estado. Entonces, claro, creo que me inquieta que muchas personas que con esta disposición de, oye, discutamos, pensemos un nuevo Chile, a la hora que se propone una alternativa para hacerse cargo respecto a cómo solucionar los problemas del Chile viejo, digamos, digan, no, mira, sabes que es un proceso de incertidumbre, no tenemos muy claro, porque claro, necesitábamos repensar el fundamento mismo de las instituciones republicanas del país. Y, por ejemplo, con algo tan básico como un Estado democrático y social de derecho, es literalmente cambiar la lógica de cómo funciona el Estado hasta el día de hoy. Entonces, claro, actualmente la Convención está discutiendo un nuevo Chile, sí, lo está haciendo. ¿Ese cambio es positivo? Depende. Porque si es para pensar el Chile de 1990 y el Chile del 2000, yo creo que cae como anillo al dedo. Pero como lo formulaba al comienzo, yo tengo dudas si es que esas fórmulas que
pueden ser reparadoras para muchos grupos que se sienten postergados, tiene utilidad en el Chile del siglo XXI, que es el que está pasando delante de nosotros y que como país estamos dejando pasar, y sobre todo se nos va a permitir catapultarnos hacia el Chile del siglo XXII. Porque lo cierto es que, por ejemplo, cuando uno revisa los informes de la Comisión del Sistema Económico y Medio Ambiente, que ha sido la comisión más conflictiva de la convención, donde le rechazan todos los artículos, y cuando uno conoce el contenido de esa comisión, uno dice, oye, ¿sabes qué? Ya hay que proteger el medio ambiente, un modelo económico extractivista no es suficiente para el desarrollo, pero lo cierto es que ningún país desarrollado alcanzó el desarrollo mediante los valores y principios y mecanismos que trata de instalar esa comisión en la Convención Constitucional. Entonces, para mí la encrucijada es esa, tener una muy buena constitución para un siglo que ya se está yendo o para un siglo que ya fue, y estar atados para un siglo que viene. Por eso creo yo, lo que va a definir, por lo menos desde mi punto de vista, si voto apruebo o rechazo en el plebiscito de salida, es si la constitución que nos ofrece la convención nos va a permitir o no hacer cambios de manera que no sean traumáticas para el país. Porque hasta la fecha, el diseño de nuestras instituciones son tan rígidas que cualquier intento de cambio desemboca en lo que ocurrió el 18 de octubre. La pregunta para mí va a ser, ¿la nueva constitución nos va a permitir hacer cambios de tal forma de evitarnos un estallido social? Y eso yo todavía no lo veo. Y eso para mí es el baremo para aprobar o rechazar la propuesta constitucional. Juan Carlos, Rocío, yo no sé si tú me permites que yo le pueda hacer una pregunta a Juan Carlos. Por supuesto, que aquí es una constitución, así que dale nomás. Sí, Juan Carlos, mira, a mí me gustaría ver tu punto de vista respecto de algo con lo que yo comencé hablando y que tiene que ver, y a lo mejor suena un poco feo y mal, ¿cierto? Porque yo tampoco hablo de esa forma, pero tiene que ver un poco con las personas que hoy día están ahí en términos de conocimiento, ¿cierto? Y intelectuales y todo eso. Porque tú acabas de decir algo, efectivamente hay cosas que tú sabes, que tú manejas porque también tienes estudios, ¿cierto? Porque lees, porque tienes una cultura de leer, ¿cierto? Que mucha gente no tiene, ¿ya? Y no tiene no es porque no quiera, es porque no ha tenido las oportunidades en la vida, así de simple, ¿ya? Entonces, mi pregunta es, tenemos que, para hacer este tipo de cosas, una constitución, ¿cierto? Teníamos que haber pensado en un tipo de personas que tengan tales conocimientos o tales, no sé, experiencias para poder redactar esta constitución, porque hoy día efectivamente nos damos cuenta que muchas veces, muchas indicaciones están hechas desde como decimos nosotros, desde la guatita, ¿ya? Desde el dolor, ¿cierto? Que también es válido, yo lo comprendo y lo entiendo, pero no representan a toda la comunidad, a toda la población, porque todos tenemos cosas individuales que queremos, que solicitamos, que necesitamos, ¿cierto? Pero la Constitución tiene que ser para todas y todos. Entonces, ¿nos equivocamos en eso? Mira, hay una de las primeras entregas de la última versión de la saga de Star Wars. No recuerdo cuál era el nombre, pero una de las últimas películas donde están la Primera Orden peleando contra la Resistencia, liderado por la princesa Leia, y hay una frase que yo creo que es muy lúcida para el proceso que estábamos viviendo. En una parte, una de las personajes dice, la guerra consiste en defender lo que amas más que pelear contra lo que odias. Y para mí lo importante del proceso constituyente es que los ciudadanos y ciudadanas que estén en la convención tengan claro de qué cosa hay que defender, en el sentido porque esto es valioso para nosotros, más que haberlos elegido para que vayan a pelear contra todo lo que odiamos. Y yo creo que la convención no tiene ese equilibrio. Entonces lo que hoy día estamos viendo es que son personas que representan territorialmente a los territorios, sí, pero con una lógica de, uno puede ver las biografías de cada uno con la idea, digamos, de dar vuelta la situación, de dar vuelta a la tortilla. Y cuando uno conversa con constituyentes más radicales, a mí me tocó hacer lobby por una propuesta de una iniciativa constitucional que estaba promoviendo con casi todos los constituyentes. Y de la mayoría era que Chile está mal, que Chile es un país que hay que cambiarlo completamente. Entonces, a mí me costaba mucho percibir qué era lo valioso para ellos del país. Si no tenemos claro qué cosas del país amar, yo creo que era muy difícil comprender cuál era el diagnóstico, porque no está ponderado
cuáles son las cosas buenas que hay que mejorar y cuáles son las cosas buenas que hay que mantener. Y eso no es algo privativo de quienes tienen academia, de quienes tienen estudios, sino que perfectamente puede ser un dirigente social sin estudios, pero que sabe lo que hay que defender y sabe lo que hay que cambiar. Pero lo primero, qué es lo que hay que defender porque es valioso para nosotros, porque amamos lo que nuestros padres han construido en el país, eso yo lo veo, eso no lo veo claro, digamos, en la mayoría de la convención. Chiquillos, lamentablemente se nos fue el tiempo. Así que les quiero agradecer, Juan Carlos y Pamela, por haber compartido hoy día y a todos los que nos acompañaron en esta conversación. Nos volvemos a encontrar en un nuevo Política Podcast. Chao, chao. Chao, chao. Chau. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido Y nos recomiendas. de antemano. Muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.